La empresa no está certificada. ¿Quién la certificará? ¿El certificador que la certifique? ¿Buen certificador será? ¿O era el auditor? Bueno, da igual. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com. Hola Paula. Muy buenas. ¿Qué tal? Siempre digo cansada, tengo que buscar otro adjetivo. Y además hoy es miércoles, así que... Bien. Sí, hoy es miércoles, pero bueno, sobreviviendo. Vale. Bueno, hoy tenemos un programa un poquito diferente y previsiblemente un poquito más largo. No sé por qué me da. Bueno, no sé, a lo mejor no. Bueno, yo qué sé. Porque hoy vamos a hablar sobre certificación, validación y verificación, que ya veníamos amenazando. Discutiendo y amenazando con ellos. Efectivamente. Sí. Y hoy toca. Y además hoy tenemos a invitada especial. Hoy tenemos con nosotros a Verónica Sanz, que es ambientóloga y responsable de sostenibilidad y ASG en la división de certificación en OCA Global. Muy buenas, Verónica. Muy buenas, pero vamos, ya si no lo hubiera adivinado cuando has dicho lo de que iba a ser más largo, poco me conocen a mí, poco os conocen a vosotros. Tengo que decir que estoy tremendamente indignada porque este es el programa número, ¿cuánto? El 20. Es el 20. Es un número bonito además, el 20. Programa número 20 y yo todavía no había aparecido. No es cierto. Al principio del todo, yo ya dije que os había visto en Conama a ti y a Paula hablando y había dicho, esto hay que ponerlo en un podcast. O sea que a lo mejor no presente con tu voz, pero ya habías estado. Y tienes el honor de ser la primera invitada. Hombre, qué menos, también te digo. Que sepa todo el mundo que nos está escuchando que los Chip y Chop originales de la sostenibilidad somos Paula y yo, que no, me hizo ahí un lío y se quedó con Paula. Te has quedado con Chop, es malo Chop, ¿vale? Paula es Chip, que es el bueno, y nosotros somos Chop. Así que, bueno, pues eso, muy indignada con todo, pero intentaremos aclarar un poco. Por favor, intentaremos aclarar un poco qué es la certificación, la verificación y la validación, que esto se está volviendo inabordable. Sí. Con las mezclas raras que se están pidiendo, sobre todo en OP. Ahí apunta bien, porque la administración está haciendo cada cosa más rara. Sí, hasta en los propios pliegos, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que piden cosas que no son las que tienen que pedir en realidad porque mezclan los términos. Bueno, ahora alargamos un poquito porque, claro, encima se mezcla la voluntariedad con la obligatoriedad y los reglamentos que son legislación, o sea que tienes que cumplir sí o sí. Entonces, están haciendo mix muy extraños que no hay por dónde cogerlos y que además van contra la naturaleza del propio proceso en sí. O sea, las validaciones, verificaciones y certificaciones hasta ahora han sido en su mayoría voluntarias, pero claro, hay algunas que son requisitos específicos de algún reglamento y se están como cruzando cosas un poco complicadas. Vale, pero vamos a ir poco a poquito, ¿no? Eso vamos a empezar desde el principio. Yo le doy la palabra a Paula y de aquí me retiro poco a poco. Te vas así un fondo negro así hacia atrás. Venga, adelante. Te metes como Homer Simpson en el arbusto hacia atrás, Vale. Vamos a empezar por certificación, yo creo. De hecho, yo creo que es por algo por lo que pasan tarde o temprano la mayor parte de las organizaciones que quieren ponerse un poco serias en temas de sostenibilidad. Y es lo primero que les piden, estar certificadas en. No voy a decir en qué, porque puede ser un montón de cosas, pero certificadas en. Entonces, sí. ¿Qué es certificación? Pues la certificación es... la certificación, tal como la conocemos en medio ambiente, va asociada a los sistemas de gestión. Se certifican los sistemas de gestión. Los más conocidos son la ISO 9001 de calidad, la ISO 14001 de medio ambiente y después tienes sectoriales, prevención de riesgos laborales, la 45001, de eficiencia energética, 50001, y eso es lo más común. Es un proceso de certificación. Uh-huh. Al final de la auditoría se emite un certificado que tiene una duración normalmente de 3 años
siempre y cuando se condiciona a que se superen las auditorías anuales, ¿vale? Ese es el concepto de certificación al uso. El certificado, para que nos entendamos, es esa cosa que todas las empresas que ponen en un marquito en la puerta, en recepción, ¿vale? Que queda muy bonito y luce mucho, y con el que muchas empresas incluso se hacen foto en LinkedIn de hemos conseguido el certificado y posando ahí con su diplomita para que lo visualicemos todas y todos. Y ese es el logotipo que veremos en los autobuses, en las puertas de muchos comercios, el que acompaña la norma. Y que efectivamente se ha superado ese proceso de auditoría. Y aquí hay una matización. La certificación puede ser acreditada o no acreditada. Acreditada quiere decir que ENAC, Entidad Nacional de Acreditación y Certificación, ha validado ese proceso en sí mismo, ¿vale? Es decir, que la empresa que audita, ¿vale?, ha pasado unos controles de calidad también de ENAC. Y a la hora de enfrentarnos a las certificaciones, podemos encontrarlas, eso es, acreditadas o no acreditadas, y las no acreditadas pueden ser no acreditadas porque ENAC no ha establecido todavía una sistemática para que esa norma en concreto tenga ese reconocimiento de ENAC, o porque la organización... Y por lo tanto no va a haber nadie con esa norma que esté acreditado. Eso es, en el mercado no vas a encontrar ningún logotipo que acompañe el de la certificadora con el logotipo de ENAC, ¿vale? O puede ser que esa organización en concreto no tenga acreditada esa norma. Eso es el menos de los casos porque ENAC no le gusta que haya entidades que ofrezcan estos servicios no acreditados cuando existe una vía de acreditación, porque al final, pues para dar rigor a todo esto, lo suyo es pasar todos los controles, pero puede pasar, ¿vale? O puede pasar que haya vía de acreditación habilitada, pero que esa organización en concreto, para ese sector en concreto, no tenga la acreditación. Puedes estar acreditado en uno o en varios sectores, ¿vale? Entonces, pues puede ser que para transporte de carreteras, por ejemplo, lo tengas acreditado, pero que para construcción no, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es importante porque a la hora de responder a requisitos de cliente, de administración, a pliegos, esta coletilla de acreditado, a veces piden, puede dar muchos disgustos. Y esta es una de las cosas que nos están empezando a generar conflicto porque se están pidiendo cosas acreditadas que no son acreditables. Sí. Y otro matiz importante. Con la proliferación de toda la legislación en materia de sostenibilidad, las grandes empresas están obligadas a transmitir sus compromisos de sostenibilidad a sus proveedores. Es decir, que por requisito legal las pymes no están obligadas a tener estas normativas, ¿vale? O a ellos específicamente no se les exige que tengan este tipo de certificados, pero es muy probable que la empresa para la que trabajen les diga: certifícame tu compromiso con el medio ambiente, y la forma fácil de contestar es decir, yo tengo certificado mi sistema de gestión ambiental de ISO 14000, toma el certificado y aquí se acaba la discusión y no hay más preguntas. Cuando no lo tienes que redactar, que esto es súper importante, empresas, todo tipo de empresa, todo lo que hagáis, tenedlo documentado porque os puede salvar de disgustos. Recordamos que la sostenibilidad es ambiental, social y de buen gobierno, y las pymes tenéis mucho complejo de pyme. Como hay mucha pyme escuchando, las pymes hacéis las cosas muy bien y mucho mejor que muchas grandes. Lo que pasa es que tenéis el complejo de pyme y os pensáis que no hacéis nada. Sois mucho más, tenéis una gestión de gobernanza mucho más cercana. Mucho mejor, sí, más cercana. Los aspectos sociales son mucho más arraigados porque al final hay relaciones sociales, vínculos sociales entre la misma empresa, y los aspectos ambientales cumplís con la legislación. O sea, ya con cumplir con la legislación... Que ya es un punto, ¿eh? Ya es un punto en sí mismo. Y seguro que hacéis más cosas porque seguro que entre esos empleados que tenéis alguno especialmente pejiguero con estas cosas que os ha obligado a hacer alguna cosita más, ¿vale? Entonces, documentarlo. Yo recuerdo un cliente que tuve hace años precisamente con un sistema de calidad que estaba convencido que el sistema del control de satisfacción de clientes no lo estaba haciendo bien, ¿no? Y que no lo tal. No he visto un sistema de control de satisfacción del cliente tan bueno como el que tenía aquel hombre, que es un mini negocio, que eran solo 2 personas, que vendía productos fitosanitarios y cosas así. Tenía una libreta en la que tenía todo, absolutamente todo apuntado, el nombre del cliente, lo que le había pedido, todas las quejas que había tenido, todas las incidencias, o sea, todo, con lo que había estado contento, cuando le habían mandado un email de gracias por no sé qué o un mensaje,
Todo, lo tenía todo controladísimo y podías decirle tal cliente que tal, y te lo sabía decir. Y decía, no, pero es que para la ISO yo, perfecto, ¿qué más necesitas? Totalmente. Además, es otra de las cosas peculiares que tiene la certificación. Las normas de los sistemas de gestión, la 14 o la 9, que al final se basan en la ISO 17021, que es la que... o sea, nosotros como auditores nos fijamos en la 17021 para poder cumplir con esas normas, ¿no? Son las que establecen los requisitos para realizar la auditoría de certificación de sistemas de gestión. Nosotros como auditores tenemos que comprobar los requisitos de esa norma. Y las normas de sistemas de gestión son muy explícitas en cuanto a que tengas medidas eficaces, es decir, que lleguen al objetivo, pero no dicen nada de la eficiencia, ¿vale? Y eso es algo que cada una de las organizaciones tiene que asimilar por sí misma. Muchas veces, por querer ser eficaces, somos muy poco eficientes. Y esos requisitos, esos procedimientos de cuando un cliente se queja, llamo a Pepito y yo nos reunimos en una sala durante 3 horas para analizar todas las entradas del sistema y registramos en un acta, todo eso es muy eficaz, pero es muy poco eficiente. Valora que nosotros vamos a mirar que sea eficaz. Es decir, si tú cada vez que te llega un cliente, una queja de cliente, dices, pues yo lo anoto, lo valido, lo verifico y respondo a todos los requisitos que tiene la norma, es suficiente. No hace falta que te hagas pájaros ni te vuelvas loco para justificar lo que no es. Vamos a pedir que esté documentado y que sea eficaz. Punto. Vale, tenemos más o menos clara la certificación y ahora temón, validación. Temón, validación. La validación va junto con la verificación y esto sí que lo quiero, o sea, esto es percepción, entre comillas, percepción personal, que no se pueden separar la validación y la verificación. La norma es de validación y verificación, pero se pueden dar por separado, ¿vale? La validación es la comprobación previa a la ejecución del proyecto de requisitos ambientales. Se basa en la norma ISO 17029 de requisitos generales de validación y verificación, ¿vale? Y específicamente las de medio ambiente tienen una norma concreta que es la 14065, ¿vale? De requisitos de validación y verificación de requisitos ambientales. Esto, o lo habréis oído, la validación y la verificación sobre todo viene del reglamento EMAS. No tiras, o sea, no cuando verificas algo, no lo lanzas contra una norma, contra un sistema de gestión con unos requisitos específicos, sino que lo lanzas contra toda la evidencia científica, ¿vale? Entonces, ¿para qué se está pidiendo la validación ahora? Por ejemplo, para los DNSH, los Do Not Significant Harm de los proyectos europeos. Es obligatorio para muchas subvenciones tener una autodeclaración validada previa a la ejecución del proyecto en la que se compruebe que efectivamente ese proyecto no va a perjudicar los 6 objetivos ambientales de la Unión Europea, ¿vale? Y esto es súper importante. Cosas que nos están pasando, por ejemplo, en la validación. Administración está pidiendo DNSHs especiales, raros, en los que quieren meter reglamentos, o sea, que la parte en la que tienes que verificar un reglamento pase por DNSH. Se nos ha dado el caso, que sí que antes estábamos comentando con Enoch, fuera de la grabación, sí. De micro, que se está pidiendo validar los informes de generación de residuos por DNSH. Entonces, el DNSH específicamente cubre 6 objetivos. Yo te lo puedo meter dentro de DNSH en el capítulo de residuos, pero vas a cumplir uno de 6. Los otros 5 no están justificados. Esa memoria no es válida para DNSH, ¿vale? Esa verificación de DNSH es negativa. O sea, validación de DNSH. Sí, es una contradicción en sí misma, sí. ¿Vale? Entonces, tenemos validación previa a la ejecución de proyecto y verificación posterior a la ejecución de proyecto, ¿vale? ¿Y por qué digo que para mí son inseparables? Porque son dos partes de un mismo todo. Tú validas estrategias, planes o proyectos. Previsión de ejecución, ¿no? Eso es, pero tienes que condicionarlo a que efectivamente cuando se esté ejecutando se cumpla. Por ejemplo, los bonos verdes europeos, ¿vale? Financiación específicamente destinada a proyectos de medio ambiente, con una legislación basada en el esquema de ICMA de
de la International Capital Market Association, ¿vale? Entonces, para dar garantía a tus financiadores, montas el proyecto, piensas en lo que vas a hacer y piensas qué garantías ambientales va a tener ese proyecto, ¿vale? Y tus financiadores condicionan darte financiación a que eso efectivamente sea de así, verdad. ¿vale? ¿Cómo se comprueba? Pues el borrador de proyecto, que no sé en qué estado está porque me he desentendido un poco, se ha alargado 2 años esa tramitación. Perdonad que me haya despistado un poco, pero lo que exige ITMA es que haya una verificación anual, es decir, que cada año de ejecución de proyecto se verifique y al final haya una verificación total de proyecto, ¿vale? Entonces, la validación está muy bien, permite dar garantías previas, pero tiene que estar condicionada a que haya una verificación posterior. Sí, tiene toda la lógica, no vamos a hacer una... Es que, a ver, el papel aguanta todo, es así de sencillo. Entonces, si pones un proyecto con un montón de ideas, pero luego no cumples ni la mitad, lo que le has prometido además a un tercero, que además te está dando dinero, que además tendrá que justificar que el dinero que ha dado de verdad va a un fondo o va a un proyecto sostenible, no tendría sentido ninguno. Pero fijaos lo garantista que es esto con respecto a lo que habéis hoy en el mercado. O sea, cualquier proyecto que vaya a administración pública tiene una validación previa. Fijaos, o sea, tiene una validación previa y una verificación posterior. Que la tendrá porque está todo esto en desarrollo y hay diferentes normativas, pero todas las normativas que están saliendo en materia de medio ambiente van por esta vía. La CSRD, la transposición de la CSRD, huella de carbono, empezará a ser es verificada, no es certificada. Por favor, otro matiz. La huella de carbono es verificada, no certificada, porque nos llega mucha confusión. O sea, al final no emites un certificado, emites un informe de verificación de que se ha calculado de bien la huella. Eso es. Los estados de información no financiera no se certifican, se verifican, ¿vale? Y eso es, no emitimos un certificado como tal, sino un informe en el que se concluye si es válido si o no está bien hecho o no está bien hecho, sí. O sea, un segundo, ¿vale? Yo lo veo muy facilito. Facilísimo, certifica, valida, verifica y ya le venga, para adelante. Yo esto no le veo problema, ¿eh? ¿No le ves problema? Pues, ¿No ves problema? Pues yo te voy a decir un problema. Que nos tienen que pagar a dos. Sí, eso es importante también. Eso es un tema. Nos tienen que pagar a dos. Nos tienen que pagar al consultor y al auditor. Y ahí ya la liamos. Y ahí es el principal problema. Por requisito de NAC. O sea, el consultor no puede verificar y el verificador no puede consultar. De hecho, hace unos años hubo una movida muy, muy gorda con las Big Four, porque en España no tanto, pero fuera de España era súper habitual que cualquiera de esas grandes consultoras / auditoras, sobre todo en Inglaterra, auditaban y verificaban. Y de repente les llegaron y les metieron hachazo en plan de o decidid lo que queréis hacer, o auditáis o verificáis, pero las dos cosas no se puede hacer. Bueno, ¿cómo que no se puede hacer? A mí esto de pones en un papelico, firmas 3 veces y ya está. Ya está, ¿no? Pero, a ver, Enoch, tú no puedes corregir tu propio examen. O sea, tú no puedes poner las preguntas y corregir el examen, ¿no? O sea, sería un poco... Hombre, me gustaría, pero no... Ya, pues... En tu examen de inglés del otro día, ¿verdad? Te hubiese encantado. No me han dejado, no. Pero sí, no es acorde. Y de hecho, yo cuando trabajaba en otra consultora era problemático a veces porque incluso las auditorías internas que se hacen con los sistemas de gestión no debería hacerlos el mismo consultor que ha hecho la implantación. Pero muchas ocasiones acababa haciendo porque o no tienes compañeros o compañeras que lo puedan hacer, o no saben lo que tienen que auditar, o no hay nadie que lo audite, y entonces... acababas haciendo como, venga, yo te hago la auditoría, tú me la firmas, que lo siento, pero es así, como se hacen muchas consultoras, es la realidad. Y así por lo menos luego cuando llegue el auditor, cuando llegue Vero con la rebaja, pues por lo menos que vea un consultor que por un lado y otro auditor interno por otro y ya está, y no te ahorras un problema. Sí, otro de los principales problemas que tenemos ahora es que de repente ha habido una carga legislativa brutal. Todas las empresas tienen unos requisitos en materia ASG que cumplir. No tienen tiempo, no tienen equipos, no tienen capacidad de contestar en los plazos establecidos, porque además los plazos han sido muy cortos, y necesitan de consultores. La cuestión es que
claro, externalizar todo esto implica que vas a tener que pasar muchas horas con el consultor. O sea, no solo que vas a tener que pagar muchas horas de consultor, sino que tú vas a tener que explicar todo tu know-how a una persona externa. Entonces, pues eso requiere de transparencia, de tiempo, transparencia. Y de que tú pagues, que haya un profesional cualificado para tu sector, que conozca tu sector, que sepa cómo mejorar tu sector, que sepa qué indicadores, qué legislación le aplica a tu sector, o sea, un grado de especialidad y de concreción para ti que se tiene que remunerar. Por eso es tan importante esta herramienta. Ahí me da la risa lo del se tiene que remunerar. Como consultora ahí... Venga, vale, vamos a entrar ya en el tema consultoría, auditor y sueldos. Venga, dale. Consultoría, auditor y sueldos. Yo quiero llorar ahí. A ver, claro, en el caso de primero, no puede haber verificación en la mayoría de los casos sin un consultor, ¿vale? O sea, eso es así. Las empresas no pueden decir que esto es real. O sea, cosas reales que pasan. Nos han denunciado porque no tenemos el estado de información no financiera registrado. ¿Qué hacemos? Hacer el estado de información no financiera y registrarlo. O sea, nosotros te lo podemos verificar una vez que está hecho, pero tienes que hacerlo, ¿vale? Si no puedes hacerlo, busca un consultor. Y ahí Paula llora porque es a lo que cada uno quiera pedir y lo que cada uno quiera pagar. Estábamos comentando también fuera de micro que yo he estado consultando hoy unos precios específicos de una consultora y creo que ni lo que ganamos, como yo también he sido consultora, ni lo que ganaba yo en un mes para un proyecto, una cosa... Sí, pero claro, es que el debate es sencillo, hay que ser proporcional, o sea, estás pidiendo, como has dicho muy bien, que el consultor tenga una especialización, un conocimiento y tal que la empresa no tiene. Va a tener muchas horas de trabajo, pero de repente la empresa se encuentra con que no quiere pagar más de lo que paga al del taller. De hecho, es que yo conozco mecánicos de taller que cobran por hora más de lo que puede que cobre yo, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Claro, y a ese respecto, los certificadores siempre hemos tenido la fama de ganar más. Sí que es cierto que los precios se han abaratado muchísimo porque han salido muchísimas certificadores y al final la competencia también te obliga a bajar precios. Pero sí que es cierto que esto es una queja recurrente de los consultores, es que cuando tú pides, o sea, cuando llevas un presupuesto de verificación o de certificación, que a lo mejor es lo más tradicional, claro, es el examen, o sea, tú pagas por tener ese título. Paula es la escuela de idiomas y yo soy Cambridge, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo pagar a Cambridge que pagar a la escuela de idiomas. Exacto. Aunque a Cambridge solo vayas un par de horas. Pero lo que quieres es el logotipo de Cambridge, ¿no? ¿Quiligua? Claro, pues ahí está. Entonces la empresa lo ve así y esto es el no acabar. O sea, lo vamos a tener así. Y que conste que eso es bastante así en España, ¿eh? Quiero decir, los consultores fuera de España, los sueldos son otros radicalmente diferentes. O sea, es la mentalidad nacional la que frena esto. Y os voy a poner un ejemplo con números, ¿vale? Tuve una reunión que para un proyecto que aquí en España raramente puedes pedir más de 2.000 euros, porque si pides más de 2.000 euros te dicen que nanay. En Francia, ese mismo proyecto de 10.000 euros no baja. Pero volvemos a lo mismo, Paula. O sea, al final, es así. El medio ambiente hasta ahora ha sido una cosa de fin de semana prácticamente, de voluntarios. Y chicos, nos conocemos de hace siglos, hemos sido los 3 voluntarios. O sea, y hemos estado echando tiempo y dando gracias porque trabajamos hasta lo nuestro, que era el medio ambiente y prácticamente que encantados. ¿Qué pasa? Que ahora que la sostenibilidad es un riesgo financiero, el ambientólogo, y esta palabra hay que decirla mucho también y con mucha rimbombancia, el ambientólogo es vital. Es vital para conseguir financiación, para reducir riesgos, para llegar a otros mercados. Y ahora la verificación tiene un valor clave ahí. Al final, cuando obligas a verificar una memoria ambiental, se pone en valor el conocimiento del consultor. Y lo más importante, se pone en valor
el desconocimiento del consultor. Cuando tú estás pagando por un examen y el examen es suspenso, claro, eso duele porque has pagado las 2 veces y no has tenido el resultado que querías. Y entonces a lo mejor tienes que buscarte otro consultor o buscar consultor, que yo me he encontrado con proyectos delante, encima de la mesa, que han sido porque la empresa lo ha intentado por sí misma varias veces, ha suspendido y entonces han decidido que a lo mejor era mejor idea buscar a alguien de fuera que supiese del tema y hacerlo, ¿no? Que también pasa, no solo o sea, evidentemente como en todas las profesiones hay buenos consultores y malos consultores, eso es así. Pero también es verdad que hay veces que la empresa no es consciente del esfuerzo o el trabajo que implica determinados trabajos de consultoría y dan por hecho que es una cosa fácil, que lo puede hacer fulanito o fulanita que justo la acaban de poner de directora de sostenibilidad y le toca, ¿no? O cosas así. Y no siempre es tan fácil cumplir. Sí, eso es. Además que estudiamos mucho los consultores, estamos todo el día estudiando, ¿eh? Todo el día, ya lo sabes, que esto, y como, o sea, poder consultar y poder verificar las novedades legislativas de cada uno de los sectores que hay, o sea, las normas transversales y las normas sectoriales, es harto de complicado. O sea, al final nos obliga a estar en mejora continua permanente, utilizando los términos de los sistemas de gestión. Y es eso, que tienes que saber muchísimo de lo último que ha salido. Me ha gustado mucho antes la comparativa que has puesto antes de la escuela de idiomas y Cambridge, ¿sabes? O el profe de inglés y Cambridge. Y luego además tenemos, a mí me gusta luego que está por encima ENAC, ¿no? Que lo has dicho varias veces, que para mí ENAC es Watchmen, o sea, es quien vigila a los vigilantes, ENAC, ¿no? Es como por encima ya. Sí. Es como, ¿quién le daría? Eso sería como la reina de Inglaterra ya, ¿no? O sea, el que deja a Cambridge a hacer ese examen. No sé qué diccionario utilizan en inglés. Sería el María Moliner o Arturo Pérez Reverte y los académicos de la lengua o algo así. Aquí tenemos, cada uno tiene. Ahora, ¿quién vigila ENAC? Ahí ya es ENAC. ENAC ya por encima creo que ya aquí no tiene a nadie. Bueno, tiene que responder al ministerio también. Al ministerio, pero quiero decir que como no tiene alguien que audite al auditor. O sea, en realidad ENAC os audita a vosotros. O sea, es como el auditor de auditores. Sí, es el auditor de auditores, pero no hay nadie que audite al auditor de auditores. Sí, es que podríamos seguir la cadena hasta el infinito. Al final ISO, el comité ISO tiene sus propias regulaciones también y son comités colaborativos por representación de diferentes países, que esto también podría dar para otro programa, el elaborar una nueva norma. Por cierto, no sé si lo sabéis, esto calentito. ISO ha creado un comité específico para hacer una ISO, valga la redundancia, de los ODS. Sí, lo he leído que quieren hacer... Sí, ¿ves? Sí. Por eso los consultores estamos todo el día estudiando. Claro que lo he leído, ¿cómo no me voy a leer yo eso? Por supuesto, te han saltado todas las alertas de Google y te ha salido. Sí, es que es inevitable, estás ahí todo el día. Pero sí que he leído eso y he sido como, bueno, pues vale, pues no sé. Pero esto es una forma también de combatir el greenwashing. Al final, si obligas a la gente, porque al final el logotipo de los ODS está en la sopa, ya dedicaste un programa a esto, todo el mundo lo utiliza mal, todo el mundo lo utiliza cuando no debería utilizarlo, porque, bueno, en fin, ¿vale? Y el vincularlo a una ISO que tiene todo este proceso de auditoría, verificación, cualificaciones de los verificadores, vía de acreditación de ENAC o posible vía de acreditación de ENAC, aporta rigor. O sea, ya no va a valer poner el logotipo de los ODS tal a las bravas, sino que... Y como validas que realmente estás aportando a ese objetivo, que tiene que darle una profundidad real. Claro, y eso es lo que el comité... poniendo un ejemplo, me voy a inventar los números, pero la proporción es más o menos real. El número exacto no, ¿vale? Pero la proporción... A mí me vale de poco que una organización me diga que ha donado 9.000 euros a una asociación infantil contra el cáncer, 9.000 euros en un año, cuando su margen de beneficios es de 9.000 millones de euros. Bueno, y consideran que aportan al ODS, claro, ¿vale? Para al ODS 3 de salud. Y entonces, a ver, quiero decir... Paula quiere que yo termine en la cárcel hoy. Yo es que tengo
tengo un pequeño problema con la responsabilidad social corporativa en general. O sea, quiero decir, al final tengo una percepción, y esta es percepción y es opinión personal totalmente, de que la responsabilidad social corporativa y el tener la capacidad de donar subsidiariamente a tus actividades económicas ha frenado que las empresas asumieran la sostenibilidad como propia, como actividad material dentro de sí misma. Entonces, bueno, pues está estupendo que dones, está estupendo que hagas voluntariados, está estupendo que plantes árboles los fines de semana y obligues a tus empleados a ir un día libre con sus chiquillos al campo a plantar un árbol del que te vas a olvidar mañana. Pero eso ya no vale. Y creo que la legislación que viene me da un poquito la razón y esto de pasar de estados de información no financiera a la sostenibilidad corporativa habla por sí solo. Sí, a ver, qué demostrar. Hay que demostrar. Eso es. Que demostrar. Para que os hagáis una idea. Algo que ya hemos hablado también en Oquillo, indicadores. Indicadores, sí, porque indicadores la CSRD que demuestren. Acompaña una batería de indicadores que Paula conoce ya, porque los indicadores tienen padres también y tienen una fuerte inspiración en algo que Paula ha desarrollado mucho, que es las memorias de GRI. Sí, tiene indicadores, tiene descripciones, tiene lectura por ordenador, que eso es una maravilla, porque va a detectar muchas cositas. Y la transposición, la ley de la transposición de la CSRD, que ya acaba de terminar la información pública, de las 113 páginas que tiene, menciona la palabra verificación 520 veces. Y verificador, 306. Si os recordáis, los estados de información no financiera, la ley de 2018 tenía un apartadito para la verificación, un apartadito que nunca se llegó a desarrollar porque habría muchos debates que ahora se atajan. Se cierran ya con esto. Estas 520 veces y 306 del verificador. Conclusión, señores y señoras de empresas que nos estén escuchando, van a tener que pensar en que van a tener que verificar, si no ya en los próximos años, muchas de esas cosas relacionadas con sostenibilidad que dicen que hacen o que pretenden hacer. Sí. Así que vayan ahorrando. Vayan ahorrando. Que va a hacer falta. Yo les invitaría que vayan, no ahorrando, vayan reservando un presupuesto, una partida presupuestaria dentro del volumen de negocio y la estrategia de negocio adecuada a esas inversiones que van a tener que hacer. Vamos a ver, ahorren. Primero, para ser sostenibles, porque esto va a ser otra de las claves, ya no vale con decirlo, ahora hay que hacerlo. Entonces, poquito a poco va a haber que ir haciendo cambios, sin prisa pero sin pausa, y elaborando estrategias de sostenibilidad. Importante, las estrategias de sostenibilidad se pueden validar previamente. O sea, si quieres ser más garantista con tu estrategia o con tu plan de adaptación al cambio climático, por ejemplo, que esto parece una bobería, pero en 4 o 5 años las temperaturas van a ser más altas, los regímenes hídricos van a cambiar y las empresas deberán plantearse hoy, a día de hoy, cómo les puede afectar ese aumento de temperatura, ese aumento de precios de la energía, esas instalaciones que tienen en Almería y que, bueno, pues igual en 5 años no es viable tener trabajadores a pleno sol de día trabajando o esas plantas de producción que toman agua subterránea en el proceso. Por ejemplo, esos planes... Que hay varias. Ese tipo de cuestiones es vital para la seguridad de las empresas que las empiecen a plantear ya, que establezcan un plan de transición y recordad que ese plan puede ser validado previamente para dar esas garantías adicionales de que una persona con conocimientos diga que efectivamente son coherentes y que es posible que cumplan con esos resultados. También aquí jugamos con los niveles de aseguramiento. Depende de la consistencia que tenga esa memoria, se valida con más criterio o con menos, y así aparece en el informe, ¿vale? Eso es así, puede ir entre limitado y razonable. Razonable es lo más alto, limitado es más reducido, ¿vale? Y eso acompaña, pues eso, porque este proceso, insisto, es muy garantista. Pues nada, que me llamen a mí para hacer y a ti para verificar, ya está. Y es que además, esos planes que estaba diciendo Verónica, no es ya por temas ambientales, es por pura sostenibilidad económica de las empresas, no por nada de ambiental. Aquí ya es
Aquí ya es estrategia de negocio. Yo siempre lo cuento cuando formo emprendedoras y emprendedores en la parte de sostenibilidad. Es cuando uno monta un negocio y crea una empresa, su intención es que ese negocio dure para siempre. Vale que la vida da muchas vueltas y tal, pero la realidad es que cuando tú montas una empresa o creas una empresa o un negocio, lo que quieres es que dure. Pues entonces haz que dure. Y entre las cosas que tienes que hacer para que dure, no es solo vender genial o hacer genial tu producto, tu servicio, lo que sea, y tener un montón de clientes, es que hay cosas que vienen de fuera que te van a presionar y te lo van a poner más fácil o más difícil. Pues estate atento a las difíciles, como estas, ¿no? Sí, sí. Y es eso, que el momento es ya. O sea, yo no quiero meter presión, pero sí que es cierto que este tipo de reflexiones... Sí, o sea, empieza ya. No pretendas ser sostenible ya de primeras. Es que lo de ser sostenible hay que cogerlo con muchas pinzas, pero ve incorporando procesos que reduzcan tus impactos ambientales, sociales y de buen gobierno, impactos negativos. Y eso te va a venir muy bien para cualquier cosa. Ya está. Vale, y para lo que, pensando ya en ir cerrando el programa, un último mensaje a lo mejor de cosas que van a venir en el futuro, como estabas diciendo de la ISO de los ODS, o ciertas cositas para aviso a navegantes, alguna cosa que quieras. Creo que me quedaría con eso de la CSRD porque es lo próximo que va a venir así muy gordo, y recalcar que las pymes no se olviden de que aunque la CSRD en principio va a tardar unos años en aplicarles, la cadena de suministro de las grandes empresas va a tener que cumplir también. Así que no lo dejen, porque cuando tú eres proveedor, o sea, cuando tú tienes un único cliente, igual que ese cliente se te caiga porque no has documentado tus hábitos en gobernanza, pues igual es un problema muy gordo. Y eso está pasando ya. Eso está pasando ya. Paula, por favor. No, tienes toda la razón, no puedo añadir muchísimo más. La realidad es que cuando uno trabaja para uno grande, tiene que asumir los requisitos del grande. Y si al grande le piden sostenibilidad, a ti pequeño te van a pedir la sostenibilidad porque el grande lo tiene que demostrar. En toda su cadena. Pequeñitos incluidos como proveedores. Así es. Pues muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando. Perfecto. Muchas gracias, Verónica. Lamentamos que haya sido en el número 20, pero bueno, ya está. Pero me tenéis que invitar más, ¿no? Entonces, para compensar. Mejor tarde que nunca. ¿Cuánto dura los programas? Igual que la Carlos. Bueno. A mí, dadme carrete. Pues muchas gracias por venir. ¿Nos vamos, Paula? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. En este podcast han participado 3 ambientólogos y es posible que haya trazas o sesgos en favor de la titulación.